Bienvenidas y bienvenidas, mi nombre es Luisa. Soy Saeri. Yo soy Fernanda. Soy Marta y nosotras somos Sin Filtro. El día de hoy estamos aquí para hablar de algo que incomoda, pero pues que es necesario decir. Hoy el tema está cargado de temas difíciles, la verdad. Vamos a hablar de algo que no solo se siente en las noticias trágicas, sino también en comentarios, miradas y silencios incómodos, sobre la homofobia, la cual es una actitud que nosotros creíamos que ya no estaba presente en nosotros y lamentablemente pues sí es. Pero, ¿qué es una actitud? Pues las actitudes son disposiciones o tendencias que nos llevan a responder de cierta manera, ya sea positiva o negativa. Esta puede ser hacia personas, situaciones o ideas. En este caso, pues hacia las personas LGBT. Y las actitudes se dividen en 3 dimensiones, las cuales son cognitiva, que es lo que pensamos, afectiva, las emociones y los sentimientos que tenemos, y la conductual, que pues son las conductas, lo que hacemos. Según Sana y Rempel, lo que potencia estas actitudes son las experiencias o las que nos llevan a una conducta. Y bueno, ¿qué es la homofobia? La homofobia son todas aquellas actitudes negativas hacia todas aquellas personas que no son heterosexuales. Son tanto malas palabras, tanto bromas, como decirle a un niño, si corres así, eres gay. Uh-huh. O sea, y puede venir Sí. desde nuestro círculo cercano hasta nuestra familia. Y según la Secretaría de Salud, se divide en 3 componentes, que es la discriminación, el odio y lo conductual. Entonces, ¿por qué creen que alguien llega a rechazar a otra persona solo por su orientación sexual? Yo creo que por las creencias. La religión también. Pues Sí. queramos o no, ya es parte de nuestra, Cultura, ¿no? sí, de la cultura. Sí. Sí, de hecho hay varias teorías en base a la psicología social que lo explican. Una de las más conocidas es la teoría del aprendizaje social, propuesta por el psicólogo Albert Bandura. Bandura nos dice que nadie nace con prejuicios. Más bien aprendemos a comportarnos de manera que hemos ido observando a otras personas, lo que dicen, lo que hacen, a quienes juzgan, a quienes critican. Casi siempre aprendemos a imitar otras conductas cuando vienen de figuras de autoridad, ya sean nuestros padres, nuestros amigos más cercanos, maestros, incluso es muy común ahora de los medios de comunicación. Por ejemplo, si una niña escucha siempre que ser gay está mal y que se burlan de eso, pues va a creer que es lo normal y que está mal ser gay, ¿no? También está incluso en cosas tan simples como el deporte. Sí. Por ejemplo, si una niña quiere jugar fútbol, le empiezan a decir lesbiana, machorra, simplemente por el gusto de querer hacer algo, pues como jugar. Sí, pues también pasa cuando un niño siempre se quiere juntar con puras niñas. Los papás de otros niños simplemente le van a decir, es que es gay, cuando las cosas claramente no son así. Y lo normalizado que está es como que... Sí, no. creer en base a lo que escuchamos, ¿no? Como lo está diciendo es lo que es, tal Sí. cual. Pero por eso actitudes como la homofobia no son innatas, o sea, son aprendidas. Sí, definitivamente. Esta teoría nos recuerda lo importante que lo que decimos y cómo actuamos influye profundamente desde la infancia de las personas. Y también está la teoría de la identidad social. ¿Han oído de la teoría de la identidad social? La he oído, pero no me acuerdo. Bueno, nos sentimos parte de ciertos grupos, la gente normal, la familia tradicional y lo correcto. Y al identificarnos con ellos muchas veces excluimos a aquellas personas que no encajan o que nosotros más bien sentimos que no encajan. Dicha teoría de la identidad social propuesta por el psicólogo Henry Tafel y John Turner explica cómo construimos parte de nuestra identidad a partir de los grupos a los que pertenecemos. Familia, religión, ideologías, nuestros amigos o simplemente lo que nosotros consideramos que es lo normal. Nos identificamos con esos grupos y al hacerlo empecemos a marcar diferencia entre quienes no encajan y nosotros. O sea, lo que para nosotros es lo normal, vaya. Sí, justo como lo mencionábamos al inicio, como el pertenecer el ser parte de alguna religión, de algún grupo, sí influye desde que somos pequeños para lo que creemos, o sea, tal cual. Sí, y este proceso ya se lleva a cabo en 3 pasos. Primero categorizamos a las personas entre nosotros y pues ellos, ¿no? Y luego nos identificamos con nuestro grupo. Finalmente, comparamos nuestro grupo con los demás, buscando sentir como que nuestro grupo es mejor que el otro, ¿no? Las aprendemos a través de los grupos con los que nos identificamos. Y si las aprendimos, también podemos cambiarlas. ¿Qué quiere decir?
porque porque me llevo con ustedes podría decir no, pues ser gay está mal, ¿no? Pero no quiere decir que realmente lo que piense. Muchas veces nos dejamos influir por el grupo al que pertenecemos y por lo que ese grupo considere que es lo normal. Sí, sí, sí. Por eso muchas actitudes homofóbicas se basan en odio directo, sino en actitudes sutiles. Una broma, por ejemplo, el hecho de que decíamos que le digan a un niño, ay, correr así es gay. Una mirada incómoda, por ejemplo, dos amigas ni siquiera saben si son pareja o no y las están juzgando simplemente por ver cómo se relacionan entre ellas. Sí, la cercanía, ¿no? Ajá. Que existe. O por todo aquello que simplemente alguien considere que no está normal o no encaja dentro de lo que se considera normal. Sí, claro, por el hecho de crecer en un círculo con una idea tan cerrada, que cuando ves algo diferente es como que, no, eso está mal. No es lo que está bien, ¿no? Sí, Lo que sí, yo sí. he visto es lo que está bien. Sí, pues claro, y comprender estos procesos es clave, porque si podemos aprender a excluir a las personas, podemos aprender a incluirlas. Exactamente. ¿Alguna vez han sentido que tienen las personas una actitud rara hacia como ustedes aman, a como ustedes se visten, hacia como ustedes se expresan, hablan? Sí, creo tal cual, o sea, cada una de las que estamos aquí hemos sentido eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ni siquiera siempre es algo directo, como que indirectamente con una mirada, como lo mencionabas, con una mirada, con un silencio incómodo, con una indiferencia, es muy notorio que no están de acuerdo con lo que ven en nosotros, ¿no? Pero hay veces en que ese odio es directo. ¿Y han escuchado sobre el asesino del arco iris? No, yo no. Bueno, Yo más o menos. realmente es un caso muy, muy interesante porque el sádico, también le decían, es un asesino serial de personas LGBT que cazaba en zona rosa. Dicho hombre, también conocido como el asesino del arco iris, como ya les había mencionado, fue acusado de 6 secuestros y 4 asesinatos. Este era su modus operandi y por lo que lo comparaban con John Wayne Gacy. Esta persona es un hombre de Estados Unidos que asesinaba hombres también. No sé si han escuchado de un hombre que se vestía de payaso y asistía a fiestas y de ahí elegía a sus víctimas para matarlos. Entonces lo comparaban con este hombre, pues porque pues asesinaba a hombres también, que también lo decían como que era homosexual, lo relacionaban con eso. Y bueno, pues ya volviendo a la noticia, también los criminólogos lo llamaron el ángel exterminador, aunque para la posteridad siempre será recordado como el sádico. Estamos hablando de Raúl Ociel Marroquín, un asesino serial de personas de la comunidad LGBTQ+. También conocido pues como el asesino del arco iris, era un militar que debido a cuestiones económicas tuvo que explotar su talento como pintor, sin embargo rápidamente cambió la brocha por sus sádicas acciones, ¿no? Con la que secuestraba y privaba de la vida a hombres homosexuales. En el libro Homofobia, Odio, Crimen y Justicia de 1995-2005 se puede leer que Marroquín logró ser parte del 15º Batallón de Infantería de Tampico. Posteriormente, pues se salió y emigró a la capital del país para estudiar medicina y pues dejó la universidad por falta de recursos, ¿no? De ahí pues su vida dio un giro muy grande ya en 2004, que regresó a su estado natal y pues ahí ya fue cuando empezó su historia criminal, donde ya empezó a asesinar. Ahí pasó 14 meses en prisión. Pasó 14 meses en prisión por el cargo de robo por violencia y se cree que tras quedar libre, Ociel regresó a la Ciudad de México ya en el 2005, en donde comenzó a secuestrar y matar hombres de la comunidad LGBTQ+, razón por la que fue apodado pues como el asesino del arco iris. Él ejercía mucha tortura sobre sus víctimas antes de asesinarlas, entonces por eso lo apodaron como el sádico. Años después de su captura, los expertos de criminología lo llamaron el ángel exterminador, sobrenombre que utilizaban los expertos para referirse a los asesinos seriales con complejo narcisista. Hay versiones que indicarían que Ociel Marroquín también podía ser una persona homosexual con sentimientos reprimidos. Sin embargo, los expertos consideran que a pesar de sus crímenes,
que tenían un sesgo homofóbico, el perfil del sádico se trataría más con el de una persona sociópata. Van a decir, ¿de dónde sacaste toda esta información? Pues eso es de una nota que hicieron en Milenio. Y pues ahí nos relatan toda la historia de su vida y cómo empezó él a asesinar a los hombres. Bueno, yo también he escuchado que se decía que sí era una persona homosexual. ¿Por qué? Porque en la mayoría de sus asesinatos contó con un cómplice y esta persona era una persona de la comunidad. Entonces se decía que tenían un vínculo o una relación. No se sabe a ciencia cierta, pero en el documental que hay, que es de Investigation Discovery, se mencionó esto, que cuando fue capturado se rompió su vínculo o su relación y esta persona es identificado como Juan Enrique Madrid. Y les voy a decir o sea, lo que él decía en este documental o en estas entrevistas que le hacían de por qué asesinaba, pues, que él decía, hasta le hice bien a la sociedad. Pues esa gente hace que malee la infancia. Una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. Qué fuerte. Qué ignorancia. Sí, sí. Y también le hicieron una pregunta que respondió en la declaración de sí, por qué asesinaba, pues. Y dijo, por no batallar en operaciones que implican armas y vehículos. Tan solo bastaba con ir a los lugares que ellos frecuentaban y ellos solos me abordaban. Me hacía más fácil tratar a esas víctimas. O sea, se aprovechaba de que ellos se le acercaban a él y de esa vulnerabilidad. Y de ahí, pues los asesinó. O sea, un hombre que terminó actuando desde el odio hacia quienes vivían su sexualidad en libertad. Porque Marroquín afirmaba que sus crímenes eran un bien para la sociedad, justificando sus acciones como una forma de evitar la propagación del VIH y eliminar lo que consideraba una influencia negativa para la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, sus métodos, como ya lo mencionamos, incluían tortura y asesinato, lo que entra en un conflicto con la idea de realmente querer hacer un bien social. Esta contradicción entre sus creencias y acciones nos lleva a una disonancia cognitiva. ¿Ustedes saben lo que es disonancia cognitiva o lo han escuchado? Más o menos. Sí, como que sí me ha tocado escuchar. Tengo una pequeña idea. Ok, les voy a explicar. Lo que es la disonancia cognitiva es una teoría propuesta por el psicólogo Leon Festinger en 1957. Se refiere a la incomodidad mental que sentimos cuando lo que hacemos no coincide con lo que pensamos o con lo que creemos. Es decir, cuando hay una incongruencia entre nuestras acciones y nuestros valores, se genera una tensión interna o una incomodidad o un malestar personal. Y esta tensión nos impulsa casi siempre a justificar, cambiar o querer minimizar el conflicto que ya generamos. Oye, pero podría entrar de ejemplo de que, por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, cuando las personas dicen apoyar a las parejas de la comunidad. Pero luego tienen momentos afectivos en público de tomarse la mano o besarse y ahí les incomoda. Sí, totalmente creo que puede ser un gran ejemplo porque realmente lo que cree lo que dice es que está de acuerdo con las parejas y con todo lo relacionado con la comunidad. Como las LGBTQ. actitudes. Claro. La actitud. Claro. Pero realmente lo que cree no es eso. Lo está diciendo, sin embargo, no lo cree. Lo que cree es que no es correcto. Pero ya lo dijo que sí es correcto. Entonces se genera esta controversia en estás siendo incongruente con lo que piensas y con lo que dices que realmente crees. Sí, realmente no tiene sentido lo que dice. Vas a decir que es correcto y luego ves o observas eso en público y lo ves como que, no, delante de mí no, por favor. Sí, ya ves el comportamiento y no es lo correcto para ti, pues. Sí, eso también aplica cuando, pues, en este caso es por decir los papás, dicen como que, yo sí apoyo porque tengo un amigo homosexual, tengo un amigo gay, una amiga lesbiana, pero cuando ya su hijo, su hija se abren con ellos diciéndole, no, pues es que me gustan los hombres, me gustan las mujeres, ya es cuando dicen, no, no, eso no es natural, no es normal y pues no, aquí en mi casa no. Sí, pues ¿cómo vas a decir que está bien que la gente sea homosexual, lesbiana, lo que sea,
y no vas a estar de acuerdo con que tu propio hijo se abra contigo y exprese libremente cuál es su sexualidad. Sí, claro, porque tú dices apoyar, pero cuando ya realmente lo sientes tan cerca ya dices que no y es como que... También se puede decir que Marroquín representaba una inconsistencia actitudinal. Según Feinstein en su libro La teoría de la disonancia cognitiva, dice que ocurre cuando nuestras actitudes no son coherentes entre sí o cuando lo que decimos no coincide con lo que realmente sentimos o hacemos. Esto se ve reflejado en el modo en que él mostraba sus actitudes homofóbicas, expresando desprecio hacia la comunidad LGBTQ+, pero no obstante, la manera en la que operaba consistía en frecuentar lugares de la zona rosa. Él se le acercaba a los hombres para como ganarse su confianza y eso, y los seducía. Sí, pues él usaba la usaba la confianza de sus víctimas y la necesidad de conexión que ellos tenían para casarlos. Sí, pues es una inconsistencia porque él decía que tenía un desprecio hacia estas personas, pero habitualmente asistía a estas zonas y pues hasta se dice que era homosexual. Sí, lo peor es que pasó como desapercibido mucho tiempo, o sea, desde qué años estamos hablando hasta el día de hoy, ¿no? Que la noticia ha sonado un poco más. Y es la realidad, o sea, a muchas víctimas de la comunidad LGBTQ+, nadie las busca, o sea, nadie exige justicia, es como, no es lo mismo, ¿no? Y pues esto también es homofobia porque no se les da la misma prioridad a la gente de la comunidad. Pues la prensa no lo cubre de la misma manera que cualquier otra persona desaparecida o mucho menos. No es el mismo respeto que se les debería de otorgar. O la misma importancia, ¿no? Sí. Y sí es sonado, pero no como debería, no es con la magnitud que se le debería de dar. ¿Por qué? Porque también son importantes. Y bueno, a través de estas teorías que fuimos explorando mediante el capítulo, por ejemplo, la identidad social, aprendizaje social y la disonancia cognitiva, entendemos que las actitudes, en este caso homofóbicas, no nacen con nosotras. Son aprendidas, construidas y con el tiempo pues las llegamos a normalizar. Pero lo importante es que también se pueden desaprender. Sí, y el caso de Ciel nos presenta una expresión extrema de lo que puede llegar a estas actitudes de odio. Pero también nos confronta una verdad muy triste y dolorosa, que muchas veces la homofobia se alimenta de ese miedo. Y no se trata solo de no agredir, se trata de crear espacios seguros, de mirar al otro con empatía y pues pensar realmente en las cosas que hacemos, porque aunque no lo creamos, los gestos pesan. Entonces todo lo que hacemos puede crear heridas, puede hacer sentir mal a la gente. Entonces es cosa de crear conciencia realmente en las actitudes que tenemos hacia los demás. Sí, transformar el mundo empieza por transformar lo que decimos, lo que hacemos y las actitudes que tenemos ante los demás. Entonces, esto sería todo el día de hoy. Concluiríamos con este episodio en el cual hablamos sobre las actitudes, en este caso la homofobia, y nos veríamos en el siguiente episodio el próximo martes. Bye. Nosotros somos Sin Filtro.